Ahí sí, tenía el micrófono muteado. Dios les bendiga, mis hermanos. Dios les bendiga y bienvenidos a un nuevo episodio de Estudios Bíblicos La Última Banca. Estoy grabando el día 1 de junio del 2024 a las 11 de la mañana. No pude grabar anoche, ya que terminé la presentación, las diapositivas que siempre preparo. Lo terminé muy tarde la noche, así que no me dio la energía para grabar. Así que en este capítulo es posible que escuchen más bulla de lo normal. Por ahí anda Josías, por ahí anda Emma, y capaz que aparezcan por aquí en algún punto de la grabación. Em, Doy gracias al Señor por esta nueva oportunidad de compartir con ustedes un capítulo em, de la de Estudios Bíblicos en la Última Banca. Vamos a ver en esta ocasión el capítulo 10 del libro de Números. Em, el capítulo 9 lo vimos a principios de mayo, abarcó 4 domingos, desde el 5 de mayo hasta el 26 de mayo, y ya mañana, 2 de junio, comenzamos con el capítulo 10. Obviamente estamos siguiendo, como este estudio está enfocado a gran parte de los hermanos que se suscriben, que son de la Iglesia Evangélica Pentecostal, esta sección particular es un guiño a esa parte de los suscriptores, y estoy siguiendo el mismo calendario que tiene la iglesia, siguiendo este expositor. Y el, el día de mañana comenzaremos con el capítulo número 10. Este expositor tiene cosas bien positivas. Hay algunos títulos que yo a veces critico, porque siento que siempre alguno de los títulos está relacionado con el tema de la obediencia, que no es malo, pero creo que el Evangelio es mucho más profundo que eso. Es mucho más profundo que enseñanzas que sean funcionales al funcionamiento, o sea, que sean funcionales a la estructura de una iglesia. Que el tema de la obediencia obviamente es funcional para que la iglesia ande ordenada, pero yo creo que el Evangelio es mucho más profundo que eso. Esa es la crítica que siempre hago. Pero las introducciones que hacen a los libros, que aparecen aquí al principio, ahí está, no está mala, es bastante bueno estos resúmenes que se incluyen en el expositor. Así que eso lo pueden revisar, obviamente, los que tengan este expositor. Como comentarios, antes de comenzar derechamente en el estudio, retomamos la sección La fe que heredamos. La fe que heredamos es una sección de la última banca que tuvo como 6 entregas introductorias, y ahora derechamente entramos en lo que es los artículos de fe anglicanos, los 39 artículos de fe anglicanos. Ya subí los primeros 3, y todavía me quedan un par más por subir, y después voy a pedir algunas colaboraciones a algunos amigos para que también me ayuden a completar esa sección. De esos 39 artículos de fe anglicano se desprenden los 24 artículos metodistas, que luego se le agrega un 25º en el metodismo americano, y esos son los artículos que hereda el pastor Huber al pentecostalismo chileno en sus orígenes. Así que por eso la importancia de revisar estos artículos. Yo les decía el domingo pasado a los hermanos que cuando pasamos a miembros en plena comunión en la Iglesia Evangélica Pentecostal, nos preguntan si aceptamos o si creemos en la doctrina de la Iglesia que está contenida en los 25 artículos de fe, o 24 artículos de fe, una cosa así. Está la pregunta en el ritual de la ordenación de los hermanos en plena comunión. No sé si estoy utilizando las palabras correctas, pero cuando pasamos a miembro en plena comunión se nos pregunta eso, y todo el mundo dice que sí. Yo le decía a los hermanos, no nos vemos obligados a mentir porque no conocemos los artículos. Por eso esta sección un poco se enfoca en eso, para que los hermanos cuando pasen a miembro en plena comunión no mientan y conozcan el contenido de esos artículos y puedan decir con toda propiedad: sí, yo estoy de acuerdo con esta doctrina, sí, yo acepto esos artículos, y la fe declarada en esos artículos, la doctrina declarada en esos artículos también es mi doctrina. Así que ese es un poco el objetivo de esa sección. En
en el objetivo más general de este canal, que es aportar a la creación de identidad del mundo pentecostal. Por eso tratamos temas históricos, temas teológicos, y por eso queremos también tener la sección de, de himnos, que todavía no se comienza a grabar, pero lo anuncié el estudio pasado. Eso como comentario general. Un último comentario antes de comenzar es que el mes de mayo fue un mes bastante em, con bastantes eventos, bastante triste también. El mes de mayo como local, yo pertenezco a la iglesia en San Bernardo y específicamente al local de Portales Oriente. Y tuvimos la partida de una hermana que se había ganado el corazón del local, una hermana bastante joven, la hermana Salma. Partió a la presencia del Señor, muy joven y dejando 5 hijos. Y muy cercano también en el tiempo, o sea, como un par de días antes también partió a la presencia del Señor la sobrina de un querido amigo, de mi amigo David Lineros, que la conocimos acá en la iglesia en San Bernardo de pequeñita y también partió con 27 años. La hermana tenía 42 años, la hermana Salma, y la hermana Susana tenía 27, 28 años por ahí. Las dos en contextos muy parecidos, cáncer terminal que se descubren en la fase 4, una enfermedad muy corta y, mm, y partieron muy rápido, dejando hijos pequeños atrás. Entonces, ha sido un mes muy triste por lo mismo. No, y he visto como la cara, una de las caras más lindas de pertenecer a una congregación. Yo siempre trato de rescatar cosas positivas que tiene el mundo pentecostal y creo que la comunión que existe en las congregaciones en ocasiones como esta, ocasiones tristes, yo creo que muestra su mejor cara. Yo creo que una de las pocas veces que he sentido em, este pasaje bíblico que utiliza, que comenta Pablo cuando utiliza la figura del cuerpo, que la iglesia es un cuerpo y cuando un miembro se duele, todos los miembros se duelen con él. Yo creo que se sintió de forma bastante vívida en este mes que pasó. Así que también vaya este episodio de la última banca, estudios bíblicos de la última banca, en la memoria de estas dos hermanas que nos esperan en gloria, porque esa es la esperanza que tenemos nosotros. Nosotros no somos como los que no tienen esperanza, sino que esperamos que un día vendrán con Cristo todos aquellos que durmieron con Él. Así que yo creo que esa es la esperanza que abrazan la familia de nuestras hermanas y las familias de cuantos otros que han visto la partida de sus seres queridos. Eso, no quiero, ga- eh, no quiero ahondar más en el tema, pero quería comentarlo para que sirva como una especie de bitácora también, porque estos estudios los voy a revisar muy posiblemente a futuro y me gusta también tener un registro histórico de lo que ha pasado. Ya, sin perder más tiempo o sin gastar más tiempo en lo que no es el estudio, vamos a pasar directamente a compartir las diapositivas. Estoy un poco perdido con, con esta plataforma porque estamos compartiendo, estamos compartiendo ahora el Start, que es la plataforma que utilizamos para grabar con los hermanos em, de Imagen Bautista, que es un canal de YouTube de hermanos bautistas, muy bueno. Tienen muy buen contenido, comentario a libros, y también los invito a que se suscriban. Estamos compartiendo ahora esta plataforma de StreamYard y me tiene un poco pillado. Estoy buscando los botones acá porque está un poco diferente a cómo estaba eh, en la otra plataforma. Espérense. Ya, voy a quedar en esa orilla. No sé si me puedo mover. Disculpen los inconvenientes.
No, bueno, me quedo ahí nomás, en esta orilla. Em, Retomamos entonces el libro de Números, capítulo 10. Aquí coloco una foto grande de lo que es el libro, el comentario bíblico que he estado utilizando últimamente, que es el comentario bíblico al libro de Números de Timothy Ashley. Así que lo coloco al principio para no tener que estar citándolo en cada momento. Las citas que vengan en azul, en un azul marino, son tomadas de este libro, así que no lo voy a mencionar cuando avancemos en el capítulo. O sea, si aparece una cita en azul, es tomada del libro de Timothy Ashley, el comentario al libro de Números. Entonces, el capítulo 10 comienza con una primera parte enfocada en las trompetas de plata. Dice así, esto está en la versión Nueva Traducción Viviente. El Señor le dijo a Moisés, haz 2 trompetas. Bueno, comenzamos obviamente en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Capítulo 10, versículo 1. El Señor le dijo a Moisés, haz 2 trompetas de plata, labrada a martillo, para convocar a la comunidad a reunirse y dar la señal de levantar el campamento. Al toque de ambas trompetas, todos deben reunirse ante ti a la entrada del tabernáculo, pero si se toca solo una trompeta, entonces solo los líderes, los jefes de los clanes de Israel, tendrán que presentarse ante ti. Cuando hagas sonar la señal para continuar el viaje, las tribus acampadas en el lado oriental del tabernáculo levantarán el campamento y avanzarán. Cuando hagas sonar la señal por segunda vez, las tribus acampadas en el lado sur las seguirán. Haz sonar toques cortos como señal de ponerse en marcha para cuando convoques al pueblo a asamblea. Disculpa. Pero cuando convoques al pueblo a asamblea, toca las trompetas de manera diferente. Bueno, primero nos enfocamos en lo que son las trompetas. Las trompetas de plata, la palabra que se utiliza en este pasaje es, no sé si está correcta la pronunciación, pero es algo así como hashoshera o hashoshera, y es una palabra diferente a la palabra shofar. Shofar es una trompeta muy utilizada, muy común en el culto judío, y el shofar era una trompeta, un cuerno, literalmente un cuerno de carnero, me parece, que se utilizaba también como instrumento, eh, como una especie de trompeta. Pero la palabra que se utiliza acá no es shofar, sino que es hashoshera, y son trompetas de plata muy similares a las que aparecen en esta imagen. ¿Por qué se lo digo? Porque existen trompetas de plata relativamente cercanas en el tiempo que se han conservado hasta nuestros días y que fueron encontradas en la tumba de Tutankamón. Dice este comentario, obviamente tomado del libro principal de Timothy Ashley, dice, se sabe que en Egipto existían instrumentos similares, al menos desde principios del siglo XV a.C. Un ejemplar especialmente conocido, también de plata, fue descubierto en la tumba de Tutankamón, que data de mediados del siglo XIV a.C. Por lo tanto, esto mediados del siglo XIV, en teoría, debió haber sido como un siglo después del Éxodo. Por lo tanto, tales instrumentos sí existían en la época mosaica. Entonces, la foto que comparto acá son trompetas de plata encontradas en la tumba de Tutankamón. Y por lo tanto, la palabra hashoshera, o como se pronuncia, representa unas trompetas muy posibles que tenían, eh, que lucían más o menos de esta manera. Entonces son 2 trompetas de plata que se labran especialmente para hacer mover al campamento, para prepararlo para la batalla, para reunirlos, y tenían esta apariencia muy probablemente. ¿Ok? Entonces, las trompetas tenían, por lo menos en el tiempo de Israel en el desierto, tenían 2 funciones principales, que los destaco en verde y en amarillo. Dice, las trompetas iban a ser utilizadas para convocar a la comunidad a reunirse y para dar señal de levantar el campamento. ¿Ok? La primera función general era para convocar a la comunidad,
y la segunda para dar señal de levantar el campamento. Entonces, dentro de la función de convocar a la comunidad, si se tocaba ambas trompetas, si se tocaban las dos trompetas de plata, todos debían reunirse ante Moisés a la entrada del tabernáculo. Si se tocaba solo una trompeta, entonces esa era una llamada de convocatoria solo para los líderes, para los jefes de los clanes de Israel. ¿Ok? Entonces, la primera función, convocar a la comunidad, si se tocaban ambas trompetas, era un llamado para toda la comunidad. Y si se tocaba solamente una, era un llamado enfocado solamente en los líderes de los clanes de Israel. La segunda función, que era una señal para levantar el campamento, dice en el versículo 5, cuando haga sonar la señal para continuar el viaje, las tribus acampadas en el lado oriental del tabernáculo levantarán el campamento y avanzarán. Cuando haga sonar la señal por segunda vez, las tribus acampadas en el lado sur la seguirán. Más adelante tengo una figura que muestra cómo estaba distribuido el campamento de Israel y cómo marcharon. Así que ahí podemos entender más estas instrucciones y podemos volver a estos versículos. ¿Ok? Entonces, ¿qué dice el comentario de Timothy Ashley? Dice, a lo largo de los versículos 3 al 7, el texto deja claro que se usaron dos señales diferentes. No se conoce la diferencia exacta entre ambas. Puede haber sido una diferencia de tono, duración o ambas. La tradición judía sostiene que el sonido de convocatoria, de los versículos 3 y 4, era un toque largo y constante, mientras que la señal de alarma era una sucesión de 3 notas más cortas. La señal de alarma era tocada para que el pueblo levantara el campamento. ¿Ok? ¿Qué más? Seguimos con las trompetas de plata, versículo 8. Únicamente los sacerdotes, los descendientes de Aarón, podrán tocar las trompetas. Esta es una ley perpetua para ustedes y tendrá que cumplirse de generación en generación. Cuando lleguen a su propia tierra y vayan a la guerra contra sus enemigos que los atacarán, darán la alarma con las trompetas. Entonces el Señor su Dios los recordará y los rescatará de sus enemigos. También hagan sonar las trompetas en tiempos de alegría, en sus festivales anuales y al principio de cada mes. Además, toquen las trompetas cuando entreguen las ofrendas quemadas y las ofrendas de paz. Las trompetas le recordarán a su Dios el pacto que hizo con ustedes. Yo soy el Señor su Dios. ¿Ok? Entonces, acá dice que la ley de las trompetas, o sea, el mandato para que los sacerdotes, o sea, los descendientes de Aarón, tocaran las trompetas, era una ley de carácter perpetuo. ¿Qué significa esto? Que las trompetas no solamente estaban pensadas para el tiempo en el desierto. Los versículos anteriores, por ejemplo, le daban utilidad a las trompetas para convocar a la comunidad a reunirse. Esto solamente tenía sentido si estuviera todo el pueblo acampado relativamente cerca, habitando un lugar geográfico limitado, como fue lo que ocurrió en el tiempo del desierto. Estaba todo el pueblo cerca, no estaban repartidos por la tierra. Y la otra función era dar señal para que levantaran el campamento. Pero como las trompetas tenían un carácter perpetuo, era una ley perpetua para ellos, también iban a tener función a futuro. Y aquí las nombran. Las trompetas entonces los alarmarían, sería una alarma para la guerra. Las trompetas también serían utilizadas en el tiempo de alegría, en los festivales anuales, y al principio de cada mes. De hecho, me parece que al principio de cada mes había un sonar de trompetas que daba aviso del inicio del mes, y al principio del mes séptimo hay una fiesta específica que se llama la fiesta de las trompetas. El mes séptimo, si nos recordamos bien, es el mes más sagrado donde se realizaba la fiesta del Yom Kippur, que era el día de la expiación, que era la fiesta en la cual el sumo sacerdote entraba al lugar santísimo con la sangre de los sacrificios y la depositaba en el propiciatorio en el arca del pacto. Entonces, ese mes sagrado, el mes séptimo, el mes donde estaba la fiesta del Yom Kippur, comenzaba con la fiesta denominada o llamada la fiesta de las trompetas. Entonces las trompetas iban a tener más utilidades que solamente las que le daría Israel en el campamento. Por esta razón,
por esta razón, el uso de las trompetas por los sacerdotes, los hijos de Aarón, iba a ser una ley perpetua. ¿Qué me dice el comentarista? Dice, otras ordenanzas perpetuas tratan de asuntos como la Pascua, el día de la expiación y el ritual de la vaca alazana. Estas también tenían carácter de leyes perpetuas. La Pascua tenía que ser observada perpetuamente, el día de la expiación y también el ritual de la vaca alazana, que vamos a ver más adelante en el capítulo 19 del libro de Números. Lo interesante con este tema de la vaca alazana, si volvemos al tiempo actual, y el carácter perpetuo de este ritual, es que precisamente en la tierra de Israel ahora volvieron a criar vacas de esta raza. La vaca alazana es un color como medio rojizo. Posiblemente en Israel volvieron a producir estas vacas, volvieron a criar estas vacas, poniendo atención al mandato de esta ley de carácter perpetuo. Así lo entienden ellos. No me voy a meter aquí en temas escatológicos ni nada por el estilo, pero sí me llama la atención también que junto con la Pascua, junto con el Día de la Expiación y junto con las trompetas, el ritual de la vaca alazana también tenga un carácter perpetuo. Y también, como les decía, quizás eso explique el por qué el pueblo de Israel los israelitas de este tiempo recuperaron justamente ese animal y lo volvieron a criar. Bueno, avanzamos. Dice, todos los cuales conciernen a los sacerdotes de una manera especial, aunque los laicos también estaban involucrados. O sea, cada uno de estos rituales estaba fuertemente ligado a los sacerdotes, quienes eran los que los llevaban a cabo. Dice, la señal de alarma se usaría en futuras batallas en la tierra de Canaán, como lo dice el versículo 9, y también vamos a ver la señal de alarma dada por estas trompetas en el libro de Números, capítulo 31, versículo 6, en Segunda de Crónicas, capítulo 13, de los versículos 12 al 16. La señal de convocatoria se debía utilizar en la tierra para convocar al pueblo a adorar en ocasiones festivas, como vemos en el versículo 10, que era lo que le comentaba, el comienzo de cada mes comenzaba con trompetas, y también la fiesta de las trompetas al principio del mes séptimo. Y aquí dan otras referencias también en los libros de Primera de Reyes, de Segunda de Crónicas, de Esdras y el Salmo número 98. Dice, por tanto, estas trompetas debían convocar al pueblo. ¿Ok? Resumiendo esta parte entonces, las trompetas iban a tener una función principal durante el tiempo de Israel en el desierto, que era principalmente convocar a la asamblea y también dar señal para que el campamento se levantara. Y a futuro, las trompetas tendrían uso para dar comienzo a cada mes, para el día de la expiación, y señal de alarma para el tiempo de batalla, convocatoria para el tiempo de júbilo. Así que esto es como resumimos esta parte del texto. Ahora, algunos paralelos que utilizamos, o sea, que se utilizan en el Nuevo Testamento, especialmente Pablo, y especialmente en un capítulo que es de gran interés para el mundo pentecostal. La primera carta de los Corintios creo que debiese ser una carta que el mundo pentecostal, continuista, que cree en los dones especiales del Espíritu Santo que se manifiestan en grandes avivamientos, incluida la profecía, el hablar en lenguas, todas estas cosas que están propio o que los pentecostales lo sentimos como algo tan propio, creo que sería, es completamente necesario, yo creo, que el pentecostal estudie a profundidad la primera carta a los Corintios, especialmente la primera carta. Toda la Biblia en general, el libro de Romanos de forma particular, que creo que es muy fundamental para nuestra fe, pero también primero a los Corintios. Para un pentecostal yo creo que es fundamental, porque nos ayuda a saber administrar estos dones que son dados por Dios a la iglesia. Los capítulos 12, 13 y 14 del libro de Corintios tratan el tema de los dones de la iglesia, los dones dados por Dios, dones especiales, como sanidad, profecía. Y Pablo les pone
los pone dentro de un contexto de orden. Pone entre medio del capítulo 12 y el capítulo 14, el capítulo 13, que esto pareciera que es una obviedad, pero el capítulo 13 es el famoso capítulo del amor. Si yo hablara en lenguas humanas o angelicales, entendiere todos los misterios. Si tuviese don de profecía, pero no tengo amor, de nada me sirve. Y ese capítulo 13 le da un contexto a los dones espirituales. O sea que los dones espirituales tienen que ser ejercidos desde el amor, no desde la vanidad, no desde la competencia, no desde el ser visto, no desde el sentirse el más espiritual de la tierra, sino que tienen que ser ejercidos desde el amor, porque es la única manera que los dones vengan a edificar a la iglesia. Si hay desorden, como muchas veces pasa en el mundo pentecostal, emociones mal administradas, manipulaciones emocionales por parte de los predicadores, y tantos errores que se ven incluso cuando hay avivamientos genuinos, porque en esto de las manifestaciones espirituales muchas veces hay fuego de viruta, hay paja que se enciende y se apaga con la misma rapidez, hay mucha manifestación falsa, mucha confusión. Y eso lo digo con toda propiedad porque pertenezco a este mundo y porque he visto muchas cosas desde que soy niño, muchas de ellas erradas y muy erradas, sanidades fraudulentas, sanidades de personas que no sabían que estaban enfermos y que se enteran que están enfermos justo en esa reunión y ahora Dios les dice que está enfermo y ahora lo voy a sanar. Esa sanidad no tengo por qué creerla yo. Muchas veces se llegan contando sanidades de ese estilo y obligan a la congregación a creer y nosotros no tenemos ninguna responsabilidad, no tenemos por qué vernos obligados a creer cosas tan fraudulentas. Pero sí existen manifestaciones genuinas de parte del Señor, sanidades reales, profecías reales. Eso también está dentro de todo esto, dentro de todo este error. Muchas veces Dios se manifiesta de forma genuina. Y la forma de poder diferenciar el error de lo genuino es justamente sabiendo administrar los dones espirituales, y el marco para eso está dado en el libro de Corintios, la primera carta a los Corintios, especialmente los capítulos 12 al capítulo 14. Entonces, en estos capítulos Pablo trata el tema, utiliza la figura de las trompetas, y lo dice de la siguiente manera. Lo voy a leer desde el versículo 6 en adelante. Ahora pues, hermanos, si yo voy a vosotros hablando en lengua, ¿qué os aprovechará si no os hablare con revelación o con ciencia o con profecía o con doctrina? Ciertamente las cosas inanimadas que producen sonidos, como la flauta o la cítara, disculpen, si no dieren distinción de voces, ¿cómo se sabrá lo que se toca con la flauta o con la cítara? Y si la trompeta diere sonido incierto, ¿quién se preparará para la batalla? Entonces vemos que las trompetas en Israel tenían determinadas maneras. Sonaba una trompeta, significaba algo. Sonaban las dos juntas, significaba otra cosa. Y también había un sonido específico para que se reunieran, otro sonido específico para que levantaran el campamento. Me imagino que otro sonido específico para que se prepararan para la batalla. El sonido del júbilo tenía otro sonido. Entonces Pablo les dice, si la trompeta diera sonido incierto, por ejemplo, si sonara el sonido del júbilo, pero en realidad los quieren llamar a la batalla, ¿cómo se van a preparar a la batalla? El pueblo va a estar preparado para el júbilo y llega el enemigo y los arrasa. Dice Pablo entonces, así también vosotros, si por la lengua no diereis palabra bien comprensible, ¿cómo se entenderá lo que decís? Porque hablaréis al aire. Tantas clases de idioma hay seguramente en el mundo y ninguno de ellos carece de significado. Pero si yo ignoro el valor de las palabras, seré como el extranjero para el que habla, y el que habla será como extranjero para mí. Así también vosotros, pues, que anheláis dones espirituales, procurad abundar en ellos para edificación de la iglesia. Entonces, esta es la parte fundamental. Los dones espirituales son cosas buenas, son cosas anhelables. O sea, en eso los pentecostales tenemos eh, vía libre para anhelarlos, para pedirlos al Señor. Señor, dame tal don, Señor. Si es tu voluntad, o da tal dones a la iglesia. No, quizás no me los des directamente a mí, pero si es tu voluntad, genera dones de profecía, hermosea la iglesia, Señor. Trae dones de sanidad. Permite que hayan lenguas que te alaben, pero también que vengan con interpretación para que
esto sea de edificación, porque esa es la función principal. Si hay presencia de dones, tienen que edificar a la iglesia. Y si no la edifican, entonces tienen que ser bien administrados. Por eso, alguien que habla en lengua y no tiene interpretación, que mejor calle. Eso le dice Pablo. Mejor calle y hable lengua para usted. Hable lengua en la intimidad de su casa, hable lengua en oración, eh, pero si va a estar en la iglesia hablando lengua, interrumpiendo el culto y nadie le entiende, nadie es edificado. Eso es en el fondo de lo que trata este capítulo, o de las cosas que menciona este capítulo. ¿Ok? Y que se procuren principalmente las profecías, porque si profetizan, los incrédulos que entran a las congregaciones y ven que hay don de profecía, ven que hay don de ciencia, ven que el oculto del corazón de él es revelado, ese incrédulo va a decir, realmente aquí habita un Dios real. O sea, realmente aquí habita un Dios que descubre el oculto del corazón. Entonces, cuando los dones se ejecutan de tal manera que son para edificación de la iglesia, los incrédulos que llegan a nuestras congregaciones van a glorificar a Dios a causa de la evidencia eh, eh, de los dones espirituales. O sea, la presencia de Dios va a ser evidente a través de los dones espirituales. Pero si un incrédulo llega a una congregación donde los dones espirituales no están siendo administrados de manera correcta, el incrédulo va a decir que están locos. Y eso lo dice Pablo literalmente y no lo dice como un halago. Aquí Pablo no está tratando de decir, si piensan que están locos, bueno, entonces bendita locura. Eso no es bíblico. Eso no es bíblico. Pablo no está diciendo en este capítulo, léanlo completo, lo invito a que lean capítulos 12, 13 y 14. Pablo nos está diciendo, si entran incrédulos y dicen, wow, aquí hay un desorden tremendo, no se entiende nada, aquí están hablando lenguas por aquí, otros por allá, hay un descontrol total, y el incrédulo no va a alabar a Dios, el incrédulo va a decir, aquí están locos, y Pablo le da la razón. Pablo eh, no está censurando al incrédulo en este pasaje. Pablo, al contrario, está pidiéndole a la iglesia que administre los dones de tal manera que el incrédulo glorifique a Dios y que no piensen que están locos, porque no hay tal cosa como bendita locura. El Evangelio es locura a los que se pierden, pero para nosotros debiese ser poder de Dios, sabiduría de Dios. Debiésemos tener en alta estima eh, el Evangelio. Y si alguien piensa que estamos locos, con justa razón, porque nuestra iglesia es un completo desorden, entonces tenemos que pedir a Dios que nos dé la sabiduría para aprender a administrar los dones espirituales. Eso. Y no caer en la manipulación en la que siempre cae el mundo pentecostal, de que, no se metan ahí porque van a blasfemar contra el Espíritu. Esa es la trampa del diablo que por generaciones ha puesto para que la iglesia no se atreva a administrar correctamente los dones espirituales de tal manera que sean para edificación de la iglesia. Así que eso, les dejo eso como tarea. Revisen el capítulo, si es posible, toda la carta de los Corintios, o la primera carta de los Corintios, pero especialmente los capítulos 12, 13 y 14. Otro ejemplo, también, esto no es tan directo como el ejemplo anterior, donde Pablo literalmente dice que el que habla en lengua sin interpretación es como alguien que da un sonido de trompeta incierto. Aquí en el libro de Isaías se utiliza nuevamente la trompeta, pero no es una referencia tan directa, pero es igual la quise tomar. Dice, clama a voz en cuello, no te detengas, alza tu voz como trompeta y anuncia a mi pueblo su rebelión, a la casa de Jacob su pecado. Ahora, si utilizamos el ejemplo de las trompetas dando una señal de alarma, con, la labor que tienen los predicadores, con la labor que tienen los enseñadores. Una labor que se puede mezclar también con las de los atalayas. Los atalayas eran aquellos que vigilaban en las ciudades amuralladas, arriba del muro, tenían un puesto de vigilancia y avisaban si venía peligro, si venían enemigos. Entonces la labor de la atalaya era precisamente eso, guardar al pueblo, avisar cuando venían enemigos. Y la del profeta, de cierta manera, podríamos hacer un paralelo, que alguien que es enviado por Dios, alguien que es un predicador de la palabra del Señor, tiene tiene la función de la trompeta de dar señales claras, de predicar la palabra del Señor, de
discernir los tiempos, de saber, de avisar del peligro que representa el tiempo que están viviendo. Entonces, por ejemplo, una iglesia que vive en este siglo, en Occidente, en un Occidente post-cristiano, que cada vez más se aleja de los principios judeo-cristianos, un Occidente en el cual la educación pública se ha corrompido, en el cual cada vez más agendas del tipo como la agenda de género se mete más a fondo en los colegios, donde a nuestros hijos se les quieren enseñar cosas que van completamente en contra de nuestros valores. La idea también de que, por ejemplo, el diseño natural de Dios para el hombre y para la mujer, con diferencias clarísimas, tanto físicas como psicológicas, como fisiológicas, en realidad no existen, que no hay tal cosa como hombre-mujer, que es todo creo que es la agenda que hoy en día está más fuerte en el mundo, en el ámbito público, la agenda de identidad de género. Si no somos capaces de advertir esto, si no somos nosotros como predicadores, como iglesia, si no somos capaces de darnos cuenta que nuestros hijos pasan muchas horas semanales en el colegio recibiendo este tipo de enseñanza. Me llegan con cierta frecuencia comentarios de algunos de mis hermanos que tienen hijas e hijos que ya están en niveles superiores a los de mi hijo. Mi hija está en segundo básico recién y el menor está en kinder, pero tengo algunos sobrinos que están bastante más arriba en la enseñanza media y los contenidos que ven son bastante preocupantes en ocasiones. Entonces, si no, nosotros no advertimos esto, si nosotros no reforzamos la enseñanza bíblica en nuestros jóvenes, si los predicadores no se encargan de entregar una base doctrinal, teológica, una cosmovisión clara y definida, no tenemos forma de hacer frente a esto. Voy a parar un poquito para centrarme en esto. Para mirar a la cámara y centrarme directamente en esto. Esto es preocupante, creo yo, cuando perdemos tiempo en batallas que son completamente infructuosas, batallas teológicas que son de detalle. Por ejemplo, en el mundo pentecostal se da en ocasiones, se dan obsesiones con algunas interpretaciones bíblicas que no son fundamentales. De tiempo en tiempo vuelve la pelea en cuanto a la soteriología. La soteriología es el área teológica que estudia, en términos muy simples, el tema de la salvación. Entonces, hay quienes rechazan de plano a los que hablan abiertamente de la seguridad de la salvación, que es como la visión más reformada, el entendimiento más reformado en cuanto al carácter de la salvación. ¿La salvación es realmente segura o la salvación tenemos el riesgo de perderla? Y nos enfrascamos muchas veces en estas peleas y en el mundo pentecostal se hacen caricaturas de los hermanos que confiesan esto y dicen, no, en realidad ellos creen eso porque quieren vivir una vida libertina, salvo siempre salvo, así que ahora vivo y hago lo que quiero. Hacen caricatura de allá, de los del otro lado hacen caricatura de vuelta. Y nos enfrascamos en peleas que son tan infructuosas y tan irrelevantes. Y la pelea principal, la pelea ideológica o filosófica, como lo queramos plantear, principal, se está dando fuera. Se está dando fuera. Nuestros hijos están siendo captados por estas ideologías completamente contrarias a nosotros. Nuestros jóvenes, las generaciones más nuevas, están viviendo en base a principios que no son bíblicos, en la crianza de los hijos y en muchas otras cosas, ponen oído a personas que no tienen una cosmovisión bíblica. Entonces, no sé, por dar un ejemplo, quizás rebuscado, pero no sé, ahora voy a seguir yo el consejo de tal psicólogo porque vamos a seguir una crianza respetuosa con nuestros hijos y porque hay que darle espacio para que se desarrollen y abrazan estos discursos, los padres jóvenes me refiero,
que no son discursos bíblicos, no son discursos que aprendieron en la iglesia, no son discursos que vienen de la instrucción bíblica que dice, no sé, instruye al niño en su camino y aun cuando fuere viejo, no se apartará de él, o también que la necedad está ligada al corazón del muchacho. Em, entonces, o los pasajes bíblicos que nos incitan a formar a nuestros hijos y a corregirlos. Muchas veces los padres cometen errores y cometemos errores a la hora de corregir, eh, porque, porque somos humanos, porque muchas veces eh, no tenemos la gracia en ocasiones para corregir, pero nuestros errores a veces nos llevan a rechazar el modelo. O sea, porque yo cometo errores corrigiendo, entonces ahora no voy a corregir. No se trata de eso. Tenemos que aprender a formar a nuestros hijos. Nuestra labor es formar a nuestros hijos de acuerdo al modelo bíblico. Pero hoy en día veo que muchos matrimonios jóvenes abrazan estructuras de paternidad o consejos de paternidad que no vienen, no vienen del consejo bíblico, no vienen de una cosmovisión bíblica. ¿Me entienden? No sé si me explico. Entonces, ¿qué es lo que veo yo? Estos padres que están criando a sus hijos con un modelo no bíblico, con un modelo del psicólogo de moda, están criando futuros hijos que no van a ser formados en el Evangelio y esa siguiente generación casi con toda seguridad se va a perder. Me refiero, se va a perder, no sé si literalmente, no estoy hablando en este punto, no estoy hablando de eternidad, sino que van a dejar la fe. O sea, la siguiente generación que es formada por padres con esta visión, donde especialistas en diferentes áreas tienen más peso que el consejo bíblico, eh, van a crear una siguiente generación que no va a tener relación alguna con el mundo cristiano. Van a tener una siguiente generación que se va a dedicar a otras cosas, pero no a servir al Señor. A eso me refiero. Estamos teniendo ese tipo de batallas, ese tipo de pérdidas. Por un lado, las agendas sexogenéricas que quieren cambiar la moralidad de la sociedad, que quieren enseñar una nueva moralidad a nuestros hijos, y nuestros hijos recibiendo esos consejos por horas y horas cada semana, o también los matrimonios jóvenes donde el consejo bíblico ya no le es suficiente, o el consejo bíblico le es anticuado, o le parece mucho más adecuado el consejo de hombres que no tienen temor de Dios y que tienen una cosmovisión y tienen una antropología, un entendimiento del hombre que no es bíblico. No creen, por ejemplo, que el hombre tiene una naturaleza caída y que a los niños se le tenga que enseñar a hacer el bien, porque a los niños no se le tiene que enseñar a hacer el mal, eso lo traen de cuna. Eso lo traen de naturaleza. La naturaleza humana va de forma natural al pecado. Al niño no se le enseña a mentir, el niño sabe mentir. Y así tantas cosas. Esas son batallas que siento yo que la iglesia no las está considerando. Los pastores se prefieren enfrascar. ¿A quién es calvinista aquí? Vamos a perseguirlo. A ver quién cree esta cosa, vamos a perseguirlo. Y vamos a defender la sana doctrina, la cual es básicamente afeitarse y la hermana andar con falda. Estas son cosas que no tienen ningún impacto, que tienen buena reputación, como dice Pablo en la carta a los Colosenses, me parece, que pueden tener buena reputación, pero que no tienen ningún efecto contra los deseos de la carne. Puede sonar muy bien, puede ser algo que tenga buena prensa dentro del mundo pentecostal, pero no tiene ningún efecto contra los deseos de la carne y no tiene ningún impacto en la lucha cultural. Entonces, los pastores, los predicadores que gastan su tiempo en esto, son como trompetas que dan sonido incierto, que no leen los tiempos, no se dan cuenta que hay una generación que se está levantando, que no está creyendo, que hay matrimonios que se están rompiendo, que hay un número de divorcios más allá de lo normal, que mucho mayor a las generaciones anteriores, que hay un nivel de problemas psicológicos en los niños que no se veían anteriormente, y eso no le genera ninguna alarma. Prefieren gastar el tiempo en peleas que no tienen ningún sentido. Prefieren condenar al hermano que tiene barba, prefieren condenar a la hermana la vieron con pantalón en la calle. Vamos a condenarla. Y vamos a defender la sana doctrina. Y eso es la sana doctrina. Eso es cultura.
Eso es cultura. Eso no tiene nada que ver con la sana doctrina. La doctrina bíblica es aquella que produce salud. Eso es una sana doctrina. Una doctrina bíblica que produce un carácter sano, produce salud, produce un carácter parecido al de Cristo. Somos formados a imagen de Él. Que son consejos bíblicos que van formando mi carácter de tal manera que en el tiempo me vaya pareciendo cada vez más a Cristo. Eso es sana doctrina. La doctrina errónea es como la doctrina de Himeneo y Alejandro, cuyas enseñanzas son como gangrena, dice Pablo, son doctrinas que producen enfermedad. Entonces son enseñanzas que van corrompiendo el carácter. Entonces la sana doctrina forma el carácter de Cristo en el hombre. La doctrina incorrecta corrompe el carácter del hombre. Pero para nosotros defender la sana doctrina es simplemente defender modelos culturales y rechazar el conocimiento bíblico. Y condenamos a los cabezones. Hoy no vean internet, no vayan nunca a internet, mira los cabezones, no son necesarios los que estudian la palabra del Señor, no son necesarios, porque aquí somos súper espirituales y aquí todo el Señor nos revela. Son errores garrafales, son trompetas que dan sonido incierto, son atalayas que están durmiendo. Es preocupante esto. Es bastante preocupante. Las trompetas tienen que dar un sonido concreto. Si es júbilo, que suene como júbilo. Si es una alarma de guerra, que suene como alarma de guerra. Y hoy en día estamos rodeados. Hoy en día estamos caminando o estamos ya en una época post-cristiana. Entonces las trompetas tienen que sonar con claridad. Se tiene que enseñar la Biblia en nuestras casas. Se tiene que estudiar la palabra del Señor. Se tiene que buscar al Señor en oración, por supuesto. Se tiene que buscar presencia del Señor, un nuevo avivamiento, bautismo del Espíritu Santo, por supuesto. Si eso es nuestra identidad pentecostal. Pero preocupémonos también del estudio serio de la palabra. No gastemos municiones en cosas que no tienen sentido, en peleas internas que no tienen ningún sentido, en forzar a los hermanos a ser obedientes a doctrinas de hombres. Formemos el carácter bíblico de nuestros hermanos. Enseñémosles los fundamentos de la fe, volvamos a las verdades simples pero milenarias, que Cristo se encarnó, que Dios es un Dios trino, que Cristo resucitó de entre los muertos, que Él va a volver en algún punto en el futuro, con toda seguridad, que muchas veces esa es la única fuente de consuelo para el que está pasando por momentos de oscuridad. Tener la seguridad de que Cristo va a regresar, de que Cristo se encarnó y que esa encarnación le dice a ese hombre que no ve ninguna luz, que yo te amo y yo estoy contigo. Yo me preocupo por ti al punto que me encarné, al punto que dejé el trono de gloria, al punto que no consideré el ser igual a Dios como cosa que aferrarme, me despojé, tomé forma de siervo, me hizo obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Ese mensaje es el que consuela el corazón. Ese es el mensaje que ha cambiado el mundo por 2000 años. Volvamos a eso, volvamos a las verdades fundamentales. Prediquémoslas, creámoslas y traspasémoslas a la siguiente generación. Demos sonido concreto, que se entienda. No perdamos el tiempo en peleas que no tienen ningún sentido. No perdamos el tiempo en proyectos personales, en querer yo escalar como pastor y llegar a tal iglesia, llegar a tener tal congregación, llegar a tener tal influencia. Muchas veces deseos mezquinos. En fin, volvemos mejor, ya. Volvemos al, volvemos al pasaje. ¿Cómo se hace esto? Ahí sí. Esto es en cuanto a las trompetas. La segunda parte de este capítulo 10. Dice, los israelitas dejan el Sinaí. Durante el segundo año, después que Israel saliera de Egipto, el día 20 del segundo mes, la nube se elevó del tabernáculo del pacto. Entonces los israelitas salieron del desierto de Sinaí y viajaron de un lugar a otro hasta que la nube se detuvo en el desierto de Parán. Entonces la fecha de la partida, en el que Israel sale del Sinaí,
que comienza en este punto, el capítulo 10, versículo 11, marca una segunda etapa dentro del libro de Éxodo. Dice así, la fecha de partida aquí es más de 11 meses después de la llegada al monte Sinaí. O sea que salieron de Egipto, eh, luego llegaron al monte Sinaí y estuvieron 11 meses ahí. Dice casi 14 meses después de la salida de Egipto. O sea, les tomó 3 meses en llegar desde Egipto al Sinaí. Estuvieron 11 meses en el Sinaí y ahora, el día 20 del segundo mes, comenzaba, eh, continuaba el éxodo. Ahora desde el monte Sinaí hasta el desierto de Parán. Dice casi 14 meses después de la salida de Egipto y 19 días después del censo. Recuerden que el libro de Números parte el día 1 del segundo mes. El día 1 del segundo mes comienza el censo. Así parte el libro de Números, capítulo 1, versículo 1. Entonces, 11 meses después de la llegada al monte, 14 meses después de la salida de Egipto y 19 días después del censo. En cuanto al desierto de Parán, dice Parán se menciona en todas estas citas que aparecen, en Génesis, en Número, en Deuteronomio, Primera de Samuel, Primera de Reyes y Habacuc. Estos textos indican que Parán estaba al norte del sitio tradicional del monte Sinaí y al oeste de Madián. Es posible que se haya extendido tan al norte como Cades Barnea, ya que Números 12, del 1 al 20, dice que Parán se encontraba al norte de la ciudad de Sinaí y al oeste de Madián. Números 13 a 26 identifica a Cades como un sitio dentro de Parán. Puede ser que Parán fuera un término general que describiera la mayoría de las áreas desérticas del Sinaí, por lo que muchos o la mayoría de los sitios estarían ubicados dentro del desierto de Parán. Así que muy posiblemente Parán sea una definición general para gran parte de las áreas desérticas del Sinaí. ¿Ok? O sea que los israelitas viajaron gran parte del tiempo dentro de Parán, dentro del desierto de Parán. Luego dice, cuando el pueblo salió por primera vez, siguiendo las instrucciones que el Señor había dado por medio de Moisés, las tropas de Judá iban delante. Estas marchaban de... Hay un gato ahí peleando. Cuando el pueblo salió por primera vez, siguiendo las instrucciones que el Señor había dado por medio de Moisés, las tropas de Judá iban delante. Estas marchaban detrás de su estandarte y su jefe era Nazón, hijo de Aminadab. Estos nombres ya deberían ser relativamente familiares porque creo que es como la tercera o cuarta vez que los nombramos. Le siguieron las tropas de la tribu de Isaacar, dirigidas por Natanael, hijo de Suar. También las tropas de la tribu de Zabulón, dirigidas por Eliab, hijo de Elón. Y aquí seguimos. Después se desarmó el tabernáculo y las siguientes en ponerse en marcha fueron las divisiones gersonitas y meraritas de la tribu de Leví, llevando consigo el tabernáculo. Le siguieron, estoy aquí metiendo palabras, las tropas de Rubén. Las tropas de Rubén fueron las próximas en salir, marchaban tras su estandarte, su jefe era Elisur, hijo de Sedur. No se compliquen tanto con todo este texto porque tengo una diapositiva, la siguiente, son algunas figuras o son algunas imágenes que nos pueden ayudar a ordenar este mapa mental. Las tropas de Rubén fueron las próximas en salir y marchaban tras su estandarte. Su jefe era Elisur, hijo de Sedur. Le siguieron las tropas de la tribu de Simeón, dirigidas por Selumiel, hijo de Surizadai, y también las tropas de la tribu de Gad, dirigidas por Eliasaf, hijo de Deuel. Luego salió la división coatita de los levitas, que llevaba consigo los objetos sagrados del tabernáculo. El tabernáculo debía estar ya instalado en su nueva ubicación antes de que ellos llegaran al próximo lugar del campamento. Las tropas de Efraín marcharon a continuación, detrás de su estandarte. Su jefe era Elisama, hijo de Amiud. La siguieron las tropas de la tribu de Manasés, dirigidas por Gamaliel, hijo de Pedasur. Y también las tropas de Benjamín, dirigidas por Abidán, hijo de Gedeoni. Las últimas en salir fueron las tropas de Dan, que marchaban tras su estandarte a la retaguardia de todos los campamentos tribales. Su jefe era Aiezer, hijo de Amisadai. Se le unieron las tropas de la tribu de Aser, dirigidas por Pagiel, hijo de Ocrán, y también las tropas de la tribu de Neftalí, dirigidas por Aira, hijo de Enán.
En este orden marchaban los israelitas división por división. ¿Ok? Ahora entonces vamos a revisar cómo era el campamento. Esto es una super figura que estuve preparando para el estudio del día de hoy. Tenemos el tabernáculo. Estos son los puntos cardinales. Norte, sur, este, oeste. El tabernáculo con la puerta de entrada a los atrios mirando hacia el este. Entonces tenemos que frente a la entrada del tabernáculo estaba Aarón junto con su familia y Moisés, o sea, el sacerdocio junto con la familia de Moisés. Al sur estaban los coatitas. Los coatitas eran los responsables de transportar, eran los levitas responsables de transportar los utensilios una vez que los sacerdotes los empacaban. Estos utensilios eran empacados por los sacerdotes, que eran quienes eran los que podían entrar al lugar santo y el sumo sacerdote que podía entrar al lugar santísimo. Estos eran entonces empacados por los sacerdotes y eran transportados por los coatitas. Luego al oeste estaban los gersonitas, que eran encargados de mover gran parte del, de las basas, de las cortinas, de la parte más pesada, junto con los meraritas. Tanto meraritas como gersonitas estaban encargados de mover toda la estructura del tabernáculo. Lo hemos explicado con bastante detalle en estudios anteriores, así que no voy a entrar en estos detalles ahora. ¿Ok? Eso era como la, la formación interna en torno al tabernáculo que la componían los levitas. Luego, al este, ya ahora por tribu, estaba Judá, que era la tribu sobre quien había caído la primogenitura. Judá era el cuarto hijo de Jacob, pero sobre él cayó la primogenitura, producto de que Rubén se acostó con una de las concubinas de su padre y producto de que Leví y Simeón fueron hijos de sangre, matando a gran parte de la ciudad de Siquem a causa de que el príncipe de Siquem se había acostado con su hermana Dina. Entonces la primogenitura cayó sobre Judá y Judá era la tribu principal que lideraba este campamento y lo acompañaban hermanos de Judá, hijos de Lea. Recordemos que Lea tuvo 5 hijos, los cuales fueron Judá, Isaacar, Zabulón, Rubén y Simeón. Y Gad era una tribu eh, que descendía de un hijo de la sierva de Lea. La sierva de Lea tuvo 2 hijos, Gad era uno de ellos, y Gad vino, por decirlo de alguna manera, a reemplazar el lugar que le correspondía a Leví en esta conformación. Entonces los primeros 6, Judá, Isaacar, Zabulón, Rubén, Simeón y Gad, representan los hijos de Lea. Estos estaban al este y al sur. Al oeste estaban los hijos de Raquel, representados por los hijos de José, que son Efraín y Manasés, y por Benjamín, hermano de José. Y al norte estaban los hijos de las esclavas. Tanto la esclava de Raquel tuvo 2 hijos, como la esclava de Lea tuvo 2 hijos, y esto eran las últimas tribus, las tribus de Dan, de Aser y de Neftalí. Esa era la composición del campamento y ese era aproximadamente el orden. Al este estaba entonces Judá, Isaacar y Zabulón, al oeste estaba Efraín, Manasés y Benjamín, y al sur estaba Rubén, Simeón y Gad, y al norte estaba Dan, Aser y Neftalí. Ahora bien, cuando este campamento se levantaba, ¿qué nos dice? Voy a volver un poco atrás. ¿Qué nos dicen las trompetas? ¿Quiénes se levantaban primero? Dice, cuando haga sonar la señal para continuar el viaje, las tribus acampadas al lado oriental. Oriental sería el este, claro. Las tribus acampadas al lado oriental levantarán el campamento y avanzarán. Y la segunda vez las tribus acampadas al sur, entonces al este y al sur. ¿Quiénes estaban al este y al sur? Al este estaba entonces la tribu de Judá y al sur estaba la tribu de Rubén, liderada por Rubén. Entonces las primeras 2 tribus en marchar, según lo que dice la indicación de las trompetas, serían las tribus del este, que son Judá, Isaacar y Zabulón, y las tribus del sur, que eran Rubén, Simeón y Gad. Y luego le seguían, bueno, vamos a ver ahora el orden. Entonces, esta era la estructura del campamento cuando se detenía la nube y el pueblo de Israel acampaba. Esta era la estructura, este era un campamento de guerra, recordemos eso. Y luego cuando marchaban tenían este orden. La encabezaba
Judá, Isaacar y Zabulón. Yo las tengo así en este orden, por decirlo así, vertical, pero debiese estar en orden horizontal, por un tema de que no me alcanzan todas las tribus de forma horizontal, los coloqué de esta manera. ¿Ok? Entonces comenzaba Judá y Isaacar a Zabulón. Le seguían las divisiones gersonitas y meraritas de la tribu de Leví. Luego, después de ellos, después de los gersonitas y meraritas, venía la tribu de Rubén, Simeón y Gad. Y detrás de ella venían los coatitas. ¿Qué traían los coatitas? Traían todos los utensilios del templo, disculpen, del tabernáculo, que incluían, dentro de muchas otras cosas, el altar del incienso, la mesa de los panes de la proposición, la menorá, el candelabro y por supuesto el arca del pacto. ¿Ok? Y luego de ellos venía entonces la tribu de Efraín y Manasés y al final venía la tribu de los hijos de las esclavas, de Dan, de Aser y de Neftalí. En teoría, este era el orden de marcha. Obviamente, consideren que las tribus tienen que ir marchando de forma horizontal. Primero Judá, luego Isaacar, luego Zabulón, luego los gersonitas, los meraritas, luego Rubén, luego Simeón, luego Gad y después los coatitas. Dice el versículo anterior que estábamos leyendo, disculpen, voy a volver un poco atrás, dice que la idea de que los gersonitas y que los meraritas avanzaran primero era que cuando llegara ya Coat, los coatitas, el tabernáculo ya estuviera instalado en su próxima ubicación. O sea que Gerson y Merari, las tribus de Gersón y de Merari, iban delante para poder tener tiempo para armar el tabernáculo, cosa que cuando llegara la división de los coatitas, con todos los utensilios, pudieran ellos instalarlos sin problemas. ¿Ok? Ese es el orden de marcha entonces, y el propósito por el cual los gersonitas y los meraritas iban delante de los coatitas y teniendo entre ellos las tribus de Simeón, Rubén, Simeón y Gad, era para que los gersonitas y los meraritas montaran el tabernáculo, lo armaran, y para cuando llegara ya los coatitas estuviera todo listo para guardar los utensilios de la casa, del templo, disculpen, del tabernáculo del Señor. No había templo todavía en ese tiempo. Ok, pasamos ya a la parte final de este capítulo 10. Dice, un día Moisés le dijo a su cuñado, ojo a esta palabra, la versión Nueva Traducción Viviente dice cuñado, la Reina Valera dice suegro. Aquí hay un enredo que no es menor y voy a tratar de explicarlo. A su cuñado Jobab, no, disculpen, la Reina Valera también habla de el hijo de Reuel, pero hay, a ver, vengo un visitante, dígame. Ya, ok. Me está pidiendo que termine luego, así que voy a tener que apurarme. Eh, la Reina Valera también lo presenta como el hijo de Reuel, el suegro de Moisés, ¿ok? Pero hay un problema más adelante, en otras referencias que están en el libro de Jueces. Entonces Moisés le pide a Jobab, que en teoría es su cuñado, creo que es su cuñado, dice, vamos en camino al lugar que el Señor nos prometió, porque Él nos dijo, yo se lo daré a ustedes. Ven con nosotros y te trataremos bien, porque el Señor ha prometido maravillosas bendiciones para Israel. No, le dijo Jobab, no iré, respondió de esa manera. Debo regresar a mi propia tierra y a mi familia. Por favor, no nos dejes, rogó Moisés. Tú conoces los lugares del desierto donde debemos acampar. Ven, sé nuestro guía. Si vienes con nosotros, compartiremos contigo todas las bendiciones que el Señor nos dará. Ahora, ¿cuál es el problema con Jobab? Que con Jobab creo que se utiliza la palabra Jotén. La palabra Jotén se utiliza para Jobab, que es una palabra que en muchas ocasiones se traduce como suegro. Y tenemos por lo menos tres nombres que se relacionan a el suegro de Moisés. Tenemos Reuel, dice el libro de Éxodo capítulo 2, y estando sentado junto al pozo, 7 hijas que tenía el sacerdote de Madián vinieron a sacar agua para llenar las pilas y dar de beber a las ovejas de su padre, mas los pastores vinieron y las echaron de allí. Entonces Moisés se levantó y las defendió y dio de beber a sus ovejas,
Y volviendo ellas a Reuel, su padre, él les dijo, ¿por qué habéis venido hoy tan pronto? Ok, entonces tenemos primero a alguien llamado Reuel, que era padre de estas mujeres, de las cuales viene Séfora, que fue la esposa de Moisés. ¿Ok? Luego, en el capítulo, eh, esto no es Éxodo 1.1, me parece que es Éxodo 3.1. Disculpen, voy a aprovechar de corregir aquí un error. Esto es Éxodo capítulo 3, versículo 1. En el capítulo 3 del libro de Éxodo tenemos otra referencia a alguien llamado Jetro. Apacentando a Moisés las ovejas de Jetro, su suegro, sacerdote de Madián, llevó las ovejas a través del desierto y llegó hasta Horeb, el monte de Dios. Entonces tenemos a otro llamado Jetro, al que se le llama Jotén. ¿Ok? Y luego tenemos a este Jobab, que en la Reina Valera dice que entonces dijo Moisés a Jobab, estoy leyendo exactamente el mismo versículo 10, o sea, 29 del capítulo 10. Entonces dijo Moisés a Jobab, hijo de Reuel Madianita, su suegro. Aquí da a entender como si Jobab fuera em, el hijo de Reuel. Entonces, en el versículo 29 del capítulo 10, da a entender que Jobab podría ser el cuñado de Moisés. Ahora, el problema es que en el libro de Jueces, capítulo 4, versículo 11, dice, Yeber Seneo, ya, Yeber Seneo de los hijos de Jobab, suegro de Moisés, se había apartado de los ceneos y había plantado sus tiendas en el valle de Sanaim, que está junto a Sedes. ¿Ok? Entonces, en el libro de Jueces utiliza la palabra Jotén para Jobab y lo denominan suegro de Moisés. Entonces, para no alargar esto y presentarlo de forma simple, no hay una respuesta simple en cuanto a esto. Hay diferentes teorías, diferentes posturas. Algunos proponen que posiblemente Reuel puede haber sido el nombre del clan, como el nombre del clan al cual pertenecían las hijas de Jetro. Algunos podrían decir que Reuel podría ser el nombre del clan, que Jetro podría ser realmente el nombre del suegro de Moisés, y que Jobab era efectivamente el cuñado de Moisés y que la palabra Jotén no era solamente una palabra dada para el suegro, sino para alguien con quien uno se familiariza a partir de un matrimonio. Entonces yo me caso con alguien y el suegro pasa a ser mi Jotén y mi cuñado pasa a ser mi Jotén. Esa era un poco la explicación que encontré. No es tan simple, es un poco complejo, pero eso es una posible explicación. Entonces Jobab efectivamente pudo haber sido el cuñado de Moisés, Jetro pudo haber sido el suegro de Moisés y posiblemente Reuel era como el nombre del clan, o el padre del clan en este caso, podría haber sido un ancestro de Jetro, no sé. No es tan simple el tema, pero creo que es bueno aclararlo, por si el día de mañana ustedes se encuentran leyendo el libro de Jueces, capítulo 4, y aparece que Jobab es el suegro de Moisés, eh, y les va a generar cierta confusión. Lo otro, que el versículo 11 del libro de, o sea, el versículo 11 del capítulo 4 del libro de Jueces, eh, nos dan a entender que, al parecer los descendientes de Jobab estaban entre los israelitas. Así que es posible que Jobab no haya querido acompañar a Moisés en esta ocasión y que se haya unido luego al pueblo de Israel en otra ocasión. O que los descendientes de Jobab, como bien dice acá, hayan venido a unirse al pueblo de Israel en generaciones posteriores. Eh, Eso en cuanto a la petición que le hace Moisés a Jobab, posiblemente su cuñado. Ahora, ¿qué nos habla esto? Nos habla de un liderazgo positivo de Moisés porque delega funciones, o nos habla de una debilidad de Moisés y falta de fe. Porque entendemos que era la nube de la que guiaba al pueblo y no era, y Moisés debería haber confiado en la guía de Dios, que Dios iba a estar con ellos, y estuvo siempre con ellos en forma de columna de nube, y en forma de día, y en forma de columna de fuego de noche, pero Moisés en este caso
puede haber sido una debilidad de él y tratar de confiar en alguien que conocía el desierto. Moisés básicamente le dice, tú nos servirás por ojos, tú conoces muy bien el desierto, tú sabes dónde podemos acampar, tú sabes por dónde nos podemos ir, tú sabes qué lugar, no sé, puede tener buenas aguas. Entonces Moisés estaba tratando de descansar eh, en un hombre que conocía la zona, pero Jobab, por lo menos en este pasaje, aparentemente no quiso acompañarlos. Entonces son esas dos, la pregunta que se me genera, esto podemos considerarlo como un liderazgo positivo, porque no es alguien dictatorial que simplemente se hace lo que él dice, sino que es alguien que delega y confía en la expertise de otros, en este caso la expertise de su cuñado, que conocía muy bien el desierto, o es alguien que presenta debilidad y falta de fe, porque en vez de confiar en el Señor, puso su confianza en el hombre. Esa pregunta la dejo abierta. Hay quienes tomen esta actitud de Moisés como una debilidad y hay quienes van a tomar esta actitud de Moisés como algo positivo, que en el fondo Moisés no era un tirano, sino que también confiaba en otros. Eso. Ahora, ¿qué pasa? Luego de que Jobab rechaza la, la oferta de Moisés, se describe al campamento de Israel y se muestra como que el arca lidera la marcha. Así que es posible que el arca, luego del rechazo de Jobab, haya pasado a liderar la marcha, o también que el arca siempre estuvo ahí. Por eso pongo esta imagen de esta manera. Puede que esta haya sido la estructura correcta del campamento de marcha, de la forma como marchaba el campamento desde el principio, o puede ser también que esta estructura se tomó luego de que Jobab rechazara la oferta de Moisés. Y Moisés volvió a confiar en la guía del Señor y puso por cabeza del campamento en marcha, puso por cabeza al arca del Señor. Y terminamos entonces con estos versículos. Así que después de salir del monte del Señor, marcharon por 3 días y el arca del pacto iba delante de ellos para indicarles dónde detenerse y descansar, como se muestra en esta figura. Tenemos esta estructura de las tribus encabezadas por Judá, luego gersonitas, meraritas, luego la tribu encabezada por Rubén, luego los coatitas con los utensilios, luego Efraín y Dan. Entonces, todo esto era encabezado por el arca. Eso es lo que dicen los últimos versículos del capítulo 10. Así que después de salir de, de- del monte Sinaí, cuando comienza la marcha, marcharon por 3 días y quien les lideraba era el arca del pacto que iba delante de ellos para indicarles dónde detenerse y descansar. Cada día, mientras continuaba su viaje, la nube del Señor se mantenía en el aire sobre ellos. O sea que la guía del Señor era doble aquí. Por un lado también, por un lado la nube, símbolo de la presencia de Cristo. Por otro lado también, por un lado la nube en el aire, símbolo de la presencia de Cristo. Por otro lado el arca del Señor en los hombros de los levitas, también símbolo de la presencia del Señor. Cada día, mientras continuaban su viaje, la nube del Señor se mantenía en el aire sobre ellos. Siempre que el arca salía, Moisés gritaba, levántate, oh Señor, y que se dispersen sus enemigos, que huyan ante ti. Y cuando el arca se ponía en tierra, Moisés decía, vuelve, oh Señor, a los incontables millares de Israel. Esta es una forma poética de terminar este capítulo que también la encuentro preciosa. Creo que en la Reina Valera es más lindo. La Reina Valera dice, cuando el arca se movía, Moisés decía, levántate, oh Jehová, y sean dispersados tus enemigos, y huyan de tu presencia los que te aborrecen. Y cuando ella se detenía, decía, vuelve, oh Jehová, a los millares de Israel. La Reina Valera siempre es insuperable a la hora de presentar poesía. Y esto que nos muestra, y esto ya para ir cerrando, esto nos muestra justamente, es un símbolo de Cristo liderando nuestro caminar por este mundo. El peregrinar de Israel por el desierto, de cierta manera, representa nuestro caminar hacia la tierra prometida que no está en este mundo. Somos extranjeros y advenedizos y caminamos como aquellos que caminaron en el capítulo 11 del libro de Hebreos, esperando algo, una patria que no está en este mundo.
Y en este peregrinar, en este caminar por el desierto, tenemos un arca que va delante de nosotros, tenemos una nube que va delante de nosotros, y ese es nuestro Señor Jesucristo. De esta manera termina el libro de Mateo. El Evangelio de Mateo termina con estos versículos. Pero los 11 discípulos se fueron a Galilea, al monte donde Jesús les había ordenado, y cuando le vieron, le adoraron, pero algunos dudaban. Y Jesús se acercó y les habló diciendo: toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. Y aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Amén. Entonces, esa es la seguridad que tenemos, que Él está con nosotros, guiando, liderando esta marcha hasta el fin del mundo. Como el arca lideraba y guiaba la marcha de Israel, como la nube lideraba y guiaba la marcha de Israel. Así que con esto yo ya doy por terminado, el estudio del día de hoy con, con acompañantes aquí especiales. Ahí me ven. Vamos a despedirnos de los hermanos. Colócate por este otro lado. Me tocó grabarlo durante el día, así que era imposible que no saliera. Ya, despídense. Hola, chao. Ya. Dios les bendiga grandemente, mis hermanos, y nos vemos, si Dios quiere, en una próxima ocasión.